tal? Bienvenido a este altar familiar de Casa Cristiana Internacional, a esta conversación bíblica en la que siempre tenemos una cita para aprender más de nuestro amado Dios. Para entrar en materia, vamos a ir al segundo libro de las Crónicas, al capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Salomón es hijo de David. Es aquel hombre que la Escritura nos muestra como aquel que cuando heredó el trono de Israel, cuando David se fue, partió con el Señor le pregunta que qué quiere que le dé. Y ante esta propuesta que Dios le hace, Salomón sorprende a todos, incluso a Dios mismo, porque lo que le pidió fue sabiduría. Por lo tanto, Salomón es un gran sabio con el cual Israel fue bendecida enormemente, porque al ser Salomón poseedor de esta sabiduría que venía de Dios, pues fue un hombre que bendijo a Israel, bendijo la nación, conquistó nuevas tierras, enriqueció a Israel en gran manera. Podríamos decir que supo aprovechar y maximizar todo el legado que su padre, el rey David, le dejó. Pero entre todas las cosas buenas que vivió Salomón, que tuvo Salomón, que experimentó Salomón, está este episodio que tiene una importancia enorme, que tiene una grandeza en sí misma, porque fue una experiencia espiritual que no solamente vivió Salomón, sino que vivió el pueblo a través de las decisiones que Salomón tomó. Dice la Escritura, usted lo acaba de leer conmigo, que la gloria de Dios llenó el templo. Había un fuego que venía del cielo que había llenado el templo. Salomón está contado entre las pocas personas que la Biblia nos dice que vieron la gloria de Dios. Otro de ellos fue Moisés, quien le pidió al Señor que le dejara ver su gloria, y el Señor le permitió ver su espalda, lo escondió en una roca y le permitió ver cuando pasó y le dejó ver sus lomos, su espalda. Y qué hermoso entender que la gloria de Dios es algo que podemos vivir y experimentar, así como Salomón y Moisés. La gloria de Dios es el resultado, la consecuencia de tener la presencia de Dios con nosotros. La gloria de Dios es la misma manifestación de su presencia. Y yo quiero hoy, a través de la vida de Salomón, mostrarte lo que necesitamos para ver su gloria. Así he llamado este altar familiar, para ver su gloria. Y para ver su gloria, al menos necesitamos dos cosas. La primera es edificarle casa. El capítulo 6 del segundo libro de las Crónicas, el versículo 1 dice: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. La gloria de Dios visitó y descendió sobre ese templo que Salomón le edificó. Tenemos que recordar que uno de los grandes proyectos que
dejó David y que en los que trabajó David fue edificarle un templo al Señor. Pero el Señor no se lo permitió a David porque David era un hombre de guerra. Sus manos habían participado en situaciones en las cuales había habido derramamiento de sangre. Por lo tanto, el edificarle templo fue algo que David le heredó. Esa tarea, ese proyecto se lo encomendó a su hijo Salomón. Pero edificarle casa básicamente implicaba que Salomón debía tener una conexión absoluta con el proyecto, con la idea, con el plan de su padre David. Porque una vez David ya no estaba en la escena, a pesar de que le había dejado los planos y le había dejado grandes riquezas apartadas para ese fin, riquezas de sus arcas, pero también riquezas que el pueblo había traído para ese fin, Salomón habría podido considerar que el pueblo necesitaba quizás otras cosas, que el pueblo quizás necesitaba más bien un hospital o un coliseo donde ir a reunirse y disfrutar, no lo sé. Pero Salomón tenía una conexión muy importante con la idea de su padre, con la prioridad de su padre. Por lo tanto, edificarle casa al Señor para Salomón fue una prioridad. Importante esto, importante que Dios nos ha llamado a ser templos de su espíritu. Nos ha llamado a invertir tiempo, recursos, fuerzas, energía en que seamos un templo bien edificado, bien construido, sólido para Él, para que su presencia pueda habitar en nosotros. Recuerda que la gloria de Dios es la consecuencia de la presencia de Dios. Si nosotros permitimos que nuestra vida se edifique como un templo, si traemos al Espíritu Santo, quien es el arquitecto maravilloso y hermoso, que puede construir en nosotros un templo agradable para Él, entonces no solamente vamos a tener su presencia, sino que su gloria se va a manifestar en nosotros y a través de nosotros. Para edificarle casa debemos tener una conexión con el deseo del Padre, con el plan del Padre, que es que nosotros seamos templos bien edificados para Él. No solamente Salomón tuvo que tener conexión con los planes y los propósitos de su padre David para poderle edificar casa al Señor, sino que también tuvo que hacerle al Señor en su agenda, darle al Señor el primer lugar. Si hubo alguien ocupado, ese tuvo que ser Salomón. Salomón tenía muchos asuntos que atender. Él podía desear construir el templo, pero no sacar el tiempo necesario para hacerlo, para supervisar la obra, para llevar los materiales, para traer desde lejos quizás hombres expertos que se ocuparan de cada detalle que debía hacerse en el templo. Pero dentro de esa agenda ocupada, dentro de esos muchos compromisos sociales y gubernamentales que Salomón debía atender, siempre hubo un primer lugar para edificarle templo al Señor. Hay veces sí queremos ser un templo para Él, sí queremos la presencia de Dios con nosotros, sí deseamos la gloria de Dios, pero Él no es el primero en nuestra agenda. Nos dejamos llevar y absorber por muchas otras ocupaciones. Y hoy el Señor nos está diciendo que Él quiere que veamos su gloria, pero entonces necesitamos edificarle templo, convertirnos en templos de su presencia que atraen su gloria. Para eso necesitamos conectarnos con la prioridad, con el deseo, con el propósito del Padre, y necesitamos hacerle un lugar, el primer lugar en nuestra agenda. Hubo una segunda cosa que me llama mucho la atención que hizo Salomón y que fruto de eso, consecuencia de eso, él vio la gloria de Dios. Y está
en el capítulo 6, en el versículo 13. El versículo 13 dice: porque Salomón había hecho un estado de bronce de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Lo primero es que le edificó casa, por eso vio su gloria. Pero lo segundo es que practicó la humillación. Y ese es el segundo requisito para ver su gloria. La gloria de Dios visitó el templo una vez. No solamente fue edificado, sino que fue ofrecido. Cuando estaba siendo ofrecido, cuando estaba siendo inaugurado, fue que esto ocurrió. Cuando la multitud llegó a llenar el templo, no sabían que solamente habían ido a ver cuán hermoso había quedado el templo, cuánto detalle, cuánto ornamento había en ese templo, sino que fueron a una cita inolvidable. La gloria de Dios fue y les visitó y se manifestó en medio de ellos. Pero cuando estaba toda la multitud allí en el templo, Salomón se postró delante de Dios. Y quiero que pienses en esto. Él era el rey, era un hombre de muchos éxitos, de muchos triunfos, era un hombre admirable, era un hombre de muchos logros, de muchas proezas. Era un rey de vestiduras impecables, era un rey imponente ante las naciones que rodeaban a Israel. Pero ese día, Salomón, quien tenía la sabiduría que el Padre le había dado, él sabía que debía estar de rodillas delante de Dios. Él sabía que no importaba cuántos obedecieran a sus órdenes, porque era el rey. Él debía estar de rodillas delante de Dios, porque todo lo que estaba viviendo era gracias a él. No importaba cuántos ejércitos hubiese vencido, no importa cuánta gente lo ovacionara, él debía estar de rodillas delante de Dios. Humillación. ¿Cómo nos ven quienes nos rodean delante de Dios? ¿En altivez, en arrogancia, en rebeldía, o nos ven en humillación y en obediencia delante de Dios? Dos cosas que van a traer la gloria de Dios, dos cosas que nos van a permitir ver la gloria de Dios. Edifícale casa y practica la humillación delante de Dios, y su gloria será atraída a tu vida, a tu casa, a tus hijos, a tu empresa, a lo que eres y a lo que haces. Y si su gloria viene, ¿qué más podemos pedir? Yo quiero que hoy oremos pidiéndole al Señor que podamos ver su gloria, como lo hizo Moisés, como lo hizo Salomón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu deseo es que podamos ver tu gloria. Tu deseo es que podamos ver y vivir tu manifestación en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Perdónanos, Señor, porque si no lo hemos visto, no es por ti, no ha sido por ti, ha sido por nosotros mismos, porque hemos postergado quizás muchas decisiones en nuestra vida. Pero hoy decidimos edificarte casa. Hoy decidimos convertirnos y hacernos templos hermosos, firmes, fuertes, donde tu Espíritu Santo, tu presencia pueda habitar, pueda estar, pueda quedarse, pueda morar. En esta hora, Señor, decidimos tener un corazón humilde delante de ti. Decidimos deshacernos de toda soberbia, de toda altivez, no importa cuánto nos hayas bendecido. Decidimos, Señor, presentarnos delante de ti, humillados, de rodillas, postrados, porque todo lo que somos te lo debemos solo a ti. Declaro, Señor, que somos una iglesia apartada y destinada para ver tu gloria
en este tiempo. Lo declaro en el nombre de Jesús, lo creo y me apropio de ello. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima cita. Chao.